Queridos amigos, de nuevo con vosotros, entrando con vuestro permiso en vuestros hogares para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en ella. Gracias también nos damos no solamente a vosotros, sino a todos los colaboradores que hacen posible que este programa, Logos Televisión, podamos llevarlo a los corazones de los que nos están viendo a través de Logos Televisión. Y en esta ocasión traemos a un invitado muy especial, un invitado que lo conocemos ya hace tiempo, pero que es un gran amigo entre nosotros. Él es el pastor Joaquín Yebra. Bienvenido, pastor, a estos estudios. Muchas gracias, bien hallados. Quisiéramos preguntarte, pastor, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿En qué te estás desarrollando? ¿Cuál es tu misión actualmente? Bueno, pues desde hace muchos años soy pastor de una iglesia que se denomina Comunidad Cristiana Ebenezer, en la villa de Vallecas, en el antiguo pueblo de Vallecas. Aparte, soy profesor de Introducción al Antiguo Testamento en un centro de estudios que se llama CET Carisma, Centro de Estudios Teológicos Carisma. Y también me desempeño como profesor de lengua inglesa en el Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, de la Fundación Ramón Areces, donde he estado los últimos 28 años de mi vida, pues en mi asignatura, que es lengua inglesa, en varias carreras universitarias. De modo que pues he ido alternando el ministerio cristiano con este trabajo, vamos a llamarlo secular. También el ministerio de la radio. Llevo muchos años, años 73, 74, cuando no había mucha libertad religiosa en España y no había tampoco emisoras cristianas. Y en Radio Intercontinental de Madrid y Radio Miramar de Barcelona iniciamos programas de evangelización y continúo hasta el día de hoy con un programa que se llama A ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, y en varias emisoras. Bueno, por el milagro de Internet llegamos a 85 naciones. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno ver todo el devenir de todos los años que has estado trabajando en el ministerio, porque como pastor de iglesia llevas 44 años casi. 44 años ahí, empeñado en dar a conocer la misión que Jesús nos dejó. Amén. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Pues muy bien, queridos amigos, hoy lo tenemos entre nosotros al pastor Joaquín Yebra, que él, como profesor de introducción al Antiguo Testamento, pues nos va a aportar muchísima luz a lo que Pedro en su primera carta nos quiere comunicar a todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar de los líderes de la iglesia, pero no ya el pastor, sino el anciano, el miembro de iglesia que está empeñado en quedarse en la iglesia y ser el pastor de esta iglesia, para que pueda servir, para que pueda dar a conocer también a los que tiene en su iglesia como miembros esa palabra que también él un día la recibió. Así que el título de la lección de esta semana sería Líderes Siervos. Y yo quisiera comenzar con un versículo muy interesante que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi primera pregunta, Joaquín, es la siguiente: ¿por qué el anciano de iglesia es vital para el buen funcionamiento de la misma? Bueno, fundamentalmente porque en la iglesia hay muchas necesidades. El pastorado supera siempre a los pastores. No hay en el Nuevo Testamento nada que indique un ministerio pastoral totalmente individualizado. Son tantos los papeles, tantos los roles que hay que desempeñar en la iglesia, en cada comunidad cristiana, que es necesario que haya unos ancianos, unos hermanos responsables que van a cuidar el rebaño junto con los pastores que los presidan, y por eso se nos dice
que hemos de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Los ancianos son, por lo tanto, cuidadores, cuidadores del rebaño. El hombre orquesta, como se habla a veces en el mundo, refiriéndose a la persona que generalmente tiene muchos dones y habilidades y muchos carismas y que puede desempeñar muchas funciones. Ese no es el modelo del Nuevo Testamento. Hacen falta esos colaboradores para poder llevar adelante la obra. Sí. Precisamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 2, nos dice lo siguiente. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Así es. Vemos como ya en la palabra de Dios pues también diferencia los apóstoles de los ancianos, de aquellas personas que estaban ya a cargo de aquellas iglesias que iban organizando los apóstoles. Qué interesante en que cada iglesia tuviera a sus ancianos con sus funciones, que era la función de predicar, de enseñar, de pastorear, de administrar. Qué bueno que el Señor también dé esos dones, no solamente a los pastores que hayamos estudiado teología, sino a aquellos que permanecen constantemente en ese grupo, en esa iglesia, en esa comunidad. Así es. Claro, la iglesia naciente, en los primeros momentos, está prácticamente sin estructurar. Hay un desarrollo, sin duda, en el desarrollo de la iglesia. Y por eso nos encontramos con que a los hermanos que cuidan al rebaño, pues se les dan distintos nombres. Tenemos el nombre de pastor, que evidentemente indica el cuidado del rebaño. Del rebaño. Pero también están los presbíteros, los ancianos, que van a colaborar en ese cuidado extensivo. Y también a veces se les llama obispos, del griego episcopos, ¿verdad? Epi, sobre, scopos, de ver, es decir, los sobreveedores, los supervisores del rebaño. Parece también que hay alguna referencia el posible entendimiento como de responsabilidad y de edad también, o de madurez, ¿verdad? El anciano, pues evidentemente indica un cristiano de experiencia, de madurez. El pastor es una clara referencia al cuidado del rebaño, de la grey. Y los episcopos o obispos, palabra que utilizamos menos, porque un poco. Sí, nos trae también algunas imágenes que no corresponden a la realidad. A veces a mí, cuando les he explicado a algunos hermanos que pastor, anciano, obispo son distintas designaciones, al final para los hermanos que cuidan el rebaño, me decían, no te imaginamos, Joaquín, con una mitra, un báculo y una cruz pectoral. Claro. Entonces, claro, hay imágenes, por lo que hemos enfatizado mucho más los nombres o las designaciones de pastores y ancianos. Muy bien, Joaquín. ¿Con qué figura del campo compara Pedro al anciano de iglesia? ¿Por qué crees que lo hace así? Claro, la figura del anciano o pastor y el rebaño es inevitable en el contexto bíblico. El pueblo de Israel es un pueblo que comienza siendo unas tribus inconexas, nómadas, centradas en el pastoreo, y por eso la figura del pastor o del anciano que cuida el rebaño remite a la historia y naturalmente, como no, a nuestro Señor Jesucristo, Totalmente. Que es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El pastor de pastores. El pastor de pastores. Ciertamente, Pedro se presenta también como anciano, como un colega, diciendo, mirad, no vais a estar aquí solos, porque yo también he pasado por aquí y aunque os encontréis a veces en dificultades, siempre vais a tener a Jesús, vais a tener al Espíritu Santo que os va a mostrar ese camino en este difícil, el del difícil trabajo del pastorado, porque el trabajo del pastor, Joaquín, es ser pastor de los buenos y de los malos. De todo. Es ser pastor del trigo y la cizaña, de las ovejas y de los cabritos. Así es.
Y muchas veces cuando un anciano, un pastor, toma partido por una parte, se deja a la otra sin pastor, y eso no es correcto. No lo es. Por eso debemos de mantener ese equilibrio delante del Señor, diciendo, mira, Señor, yo veo que tienen razón estos, pero... Y el Señor dice, tienes que cuidar a todos, mi querido hijo, a todos. Porque yo también tuve a uno dentro de mis 12 que tuve que soportarlo, aguantarlo, para ver si él también podría haber cambiado de cizaña a trigo o de cabrito a oveja, pero tú tienes que estar ahí pastoreando. Es difícil, pero aún así es tan bonito el llevar a cabo esta misión del anciano. Claro, es por eso que estas designaciones de pastor u obispo o anciano no tienen nada que ver con rangos jerárquicos. Nada. No, la Iglesia del Señor no es una iglesia jerárquica. Eso no quiere decir que no haya orden, por supuesto que sí, toda la obra de Dios siempre es ordenada, pero no puede caer en el sentido jerárquico en el que se organizan las instituciones del mundo. Por eso, efectivamente, Jesús, hasta el último instante, le da oportunidad a aquel discípulo Judas para que se arrepintiera. Sí, y al final sus últimas palabras, ¿no? ¿A qué vienes, amigo? Amigo. Y le llamó amigo, pero de verdad, no diciéndoselo de una manera peyorativa, sino, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué haces? Sí. Qué bonito, ¿no? Hubiera sido que Judas también, arrepintiéndose, no teniendo remordimiento de conciencia, a diferencia de Pedro, que sí que fue un arrepentimiento. Lo cierto es que con esta figura que nos dice la palabra de Dios en libros del Antiguo Testamento, Jeremías hace alusión también a esos pastores que esparcieron las ovejas, o este Ezequiel que dice, y no buscaron mis ovejas, o Zacarías que abandonaron el ganado. Es tanta la responsabilidad que Dios deja sobre sus ancianos, sobre su gente, que tenemos que estar constantemente dedicados al estudio de la palabra, a la oración y a pedir al Señor pues esa fuerza para llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. Es verdad. Pablo también dice, y para esta labor, ¿quién es suficiente? Reconoce esa necesidad de la dependencia constante del Señor. Totalmente. Y de que el Señor sea siempre el modelo. El pastor de los pastores. Sí, el modelo. En tu ministerio como pastor, que nos has dicho que son 44 años pastoreando iglesias, eso es mucho tiempo, es una gran experiencia donde tenemos, los que somos más jóvenes, no tenemos que mirar a esos grandes hombres que han estado durante tanto tiempo pastoreando y cuánta experiencia llevan sobre sus espaldas. Como pastor, habrás observado que hay una gran diferencia entre el anciano dictador y el anciano líder. ¿Dónde ves tú estas diferencias entre estas dos facetas que pueda tener un anciano de iglesia? Fundamentalmente, como tú aludías antes, cuando el apóstol Pedro en su primera epístola universal, capítulo 5, comenzando por el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es un versículo que no puede tener más contenido en un número tan limitado de palabras. Primeramente, habiendo encabezado las listas de los apóstoles, habiendo vivido tan cerca del Señor, habiendo sido, como tú aludías también, restaurado, porque hubo en él un arrepentimiento genuino, él no se presenta como un superapóstol, ¿verdad?, sino como un anciano más, un anciano más entre ellos. Y por eso en el versículo siguiente dice, apacentad la grey de Dios, es decir, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ese rebaño no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos del rebaño, ejemplos de la congregación. La clave está en la humildad, sin duda alguna. Y Pedro lo tuvo difícil. Porque Pedro era de armas tomar. Era un pescador cananeo. Yo recuerdo estando en Israel, sí, y estando junto
al mar de Galilea, el lago de Tiberíades, tiene tantos nombres, y estaban recogiendo las redes los pescadores, y dos de ellos se enredaron en una pelea y empezaron a llamarse cosas que yo creo que gracias a Dios no entendí. Porque creo que el léxico no estaba recogido en ningún diccionario bíblico, hebreo o arameo. Y recuerdo que el profesor Cooley, un profesor arqueólogo que nos acompañó en aquel viaje después de haber hecho un cursillo de arqueología bíblica en Bruselas, él, que sí estaba acostumbrado al léxico, nos dijo: no podéis imaginaros lo que se están llamando. Y claro, aprovechó el momento para decirnos: así fue Pedro. Claro, claro. Pero no siempre fue así. Claro. Dios nos ama como somos. Nos acepta con todos nuestros pecados. Pero nos ama tanto que no va a permitir que sigamos siendo así. Por supuesto que no. Ahora, aludiendo a las palabras que estás diciendo, pues recuerdo a otros dos apóstoles que también eran hijos del trueno. Sí. Eran hijos del trueno y amigos también de Pedro. Sí. Porque Jesús escogió muchas veces a estos tres apóstoles de un gran carácter, ¿no? Sí. Pedro, Juan y Santiago. Sí. Pedro como era, y Juan y Santiago los hijos del trueno. Nada menos. ¿Qué serían estos dos cuando los llamaban así? ¿Qué habría en sus palabras y qué transformación tan grande, Joaquín, cuando el Espíritu los posee y a partir de ahí llegamos a considerar a Pedro o a Juan, sí, el discípulo del amor, del amor? Qué cosas tan interesantes. Aquí habla de un señorío que has dicho en el versículo 3, capítulo, primera de Pedro 5, versículo 3, dice: ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este señorío viene también reflejado en el capítulo 20 de Mateo, donde allí está mostrando el Señor la diferencia que hay entre el reino de Dios y también el reino de los hombres aquí en esta tierra. Y entonces Él llega a decirnos en el capítulo 20 de Mateo, versículo 25, entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los potentados las oprimen con su autoridad. Esa palabra señorío que es vamos a apretar hasta donde podamos, vamos a hacerle fortaleza ahí. El Señor dice: no me hagáis eso con mi gente. No seáis como aquellos que están en otros lugares. Mi pueblo es distinto, mi manera es distinto. Tú eres anciano de mi iglesia, trátalos con cariño. Cariño, humildad. Katakirinontes es la palabra griega, ¿verdad?, que habla de un señorío despótico. Es el despotismo, que viene dado cuando malentendemos los dones, ministerios y operaciones que Dios da a su iglesia y los convertimos en grados jerárquicos, pues al estilo del mundo. No podemos. Y no puede ser. No, el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de todos. Exactamente. Por eso, la gran lección que deja Jesús, muy olvidada en muchos círculos cristianos, algunos la hemos descubierto hace algunos años, y es esa ocasión en la celebración de la Pascua, cuando Jesús se levanta de la mesa, se ciñe la toalla, llena el lebrillo, la palangana, con agua, y se arrodilla delante de los apóstoles y procede a lavarles los pies. Que era una función que hacía el siervo de menos categoría en la casa señorial de la época, el doulos. Y generalmente era incluso la mujer la que lo hacía, era la mujer la que lavaba los pies, no eran varones, ni siquiera siervo de la última condición varón, sino mujer. Y Jesús adopta esa postura. Pedro naturalmente entiende que no puede ser y por eso se niega. Aquello no es correcto. No. Esto que pasa aquí. No. Jesús ha roto los esquemas una vez más. Y claro, Jesús le tiene que recordar que si no se deja limpiar, no va a poder tener parte con él en el reino. Y Pedro naturalmente dice: entonces, Señor, lávame todo. La cabeza, las manos, lo que quieras. Claro. Y ahí tenemos el gran modelo. Por eso, aunque corramos el peligro de que se convierta solo en un acto repetitivo, es muy importante que la Iglesia del Señor descubra o
se reencuentre con ese lavatorio de los pies como ocasión para el arrepentimiento, la reconciliación con los hermanos, el reconocimiento de que todos somos siervos, que somos parte de un cuerpo formado por miembros. Es un cuerpo muy extraño la Iglesia, un cuerpo formado por miembros, solo miembros, sí. Y somos miembros los unos de los otros. Y tiene una sola cabeza, que es Jesucristo. Nos complementamos todos, llegando a ser ese cuerpo bien compactado, bien unido, cuya cabeza es Jesús. Y efectivamente ahí está el gran ejemplo de Jesús para con su iglesia, diciéndoles: mirad lo que yo hago, vosotros me llamáis Señor y me llamáis Maestro. Y bien hacéis. Y lo hacéis bien. Pues entonces os tenéis que lavar los pies unos a otros como veis que yo Amén. Los he hecho. Y efectivamente esa ceremonia de humildad pues llega a ser pues para nosotros algo tan importante que nos da ocasión también de restablecer aquellos problemas que hayamos tenido con nuestros hermanos y decir: mira, yo te lavo los pies y yo quiero reencontrarme otra vez contigo, te pido perdón. ¡Wow! Esto es una maravilla. Y es un acto además doméstico, un acto muy sencillo. Podía haber escogido el Señor otra manera de que representáramos la renovación de nuestra vida espiritual y en el pacto en el que el Señor nos ha metido, el pacto con su Hijo Jesucristo. Y nos deja, como siempre, unos símbolos siempre tan domésticos, tan sencillos: lavarnos los pies, participar del pan y del fruto de la vid. Es todo tan doméstico, tan familiar. Muy hogareño, ¿verdad? Es verdad. Hay un versículo muy interesante en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice: igualmente los más jóvenes estad sujetos a los más ancianos, Sí. y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Joaquín, en estos dos versículos que hemos leído, Pedro repite la palabra humilde 3 veces. ¿Tú crees que Él lo hace intencionadamente? Evidentemente, no podemos olvidar, claro, que Pedro es discípulo del Señor, apóstol del Señor y anciano de la Iglesia del Señor. Y Jesús ha dicho claramente en el Evangelio que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Sí. Y ahí está la clave. La palabra humilde es una palabra que a veces no la entendemos bien, como ocurre con tantas palabras que por el uso las palabras se desgastan. Hay palabras que enferman y es bueno curar las palabras para que vuelvan a recobrar su sentido original. Humilde viene de humus, y humus es el suelo del bosque. La tierra. Y por lo tanto no se trata de que nos convirtamos en felpudos de los demás, no ese es el sentido. No, eso ya es patológico. Pero caminar a ras del suelo, entender que no estamos en un peldaño superior a la vida de los demás y que solo desde abajo podemos servir. No se puede servir desde arriba. Dios mismo no nos ha servido desde arriba. El Verbo, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros como uno de nosotros para dar su vida por nosotros. Son palabras muy profundas, porque efectivamente el Señor no nos dejó aquí solos. No. Y dijo: mira, voy a anonadarme, voy a ir donde vosotros estáis, voy a dejar la gloria que tiene allá mi Padre en los cielos, y voy a pasar por todas las vicisitudes, voy a pasar por todo lo malo que vosotros estáis pasando, para que nunca digáis: no, pero es que tú no estuviste aquí. Claro. Tú no sabes lo que me ha ocurrido a mí, sino que ese ser excelso, maravilloso, que es Jesús, que nos enseñó a ser manso y humilde, para que podamos nosotros también aprender de Él. Porque la humildad era precisamente lo que tenían los siervos, los esclavos, y era ese don que tenían estos siervos y estos esclavos para con el
con el amo, porque no tenían otra manera de ser, no podrían ponerse altivos, jamás. Siempre tenían que llevar consigo pues esa humildad. ¿Y cómo mostramos nosotros esa humildad? ¿Cómo lo hacemos? Pues encontrándonos en el sitio donde nos encontramos, pues lo verdaderamente difícil es ser humilde con el que tienes debajo. Claro. Con aquel que te está sirviendo. Ahí es donde tú demuestras efectivamente que eres humilde. Claro. De esa manera Jesús, siéndolo todo, vino a esta tierra y nos enseñó a ser humildes. Y a veces, pastor, a veces es fuerte, ¿no? Es duro decir, Señor, ¿y ahora cómo yo voy a arrodillarme delante de un hermano mío a lavarle los pies? Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Claro. Pues el Señor te da ese don para que tú puedas también a ese hermano lavarle los pies, como Él lavó los pies a sus discípulos. Así es. Qué interesante lo que podemos descubrir a través de la palabra, ¿eh? En la Biblia vemos que aparecen dos leones, dos animales fuertes, poderosos. Uno es el león de la tribu de Judá y otro es otro león que anda rugiente mirando a quién devorar. ¿Cuándo acabará esta lucha, Joaquín, entre estos dos leones y podremos ya vivir en paz, con tranquilidad y vivir como siempre nos ha gustado, con justicia, con amor, con paz? Bueno, el mensaje de la Biblia es muy claro al respecto. Hay un momento en el que esa lucha entre esos dos leones termina. Es muy interesante también considerar que el león de la tribu de Judá tiene al mismo tiempo rostro de cordero. Sí, ahí en Apocalipsis sale. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al mismo tiempo es el Señor que viene para hacer justicia. Eso termina, por supuesto, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con el segundo Adviento. El otro día yo invitaba a los hermanos en la congregación a hacer una lectura entera del Nuevo Testamento, que no se tarda tanto tiempo en leer, y que fueran subrayando el punto, el tema del que más habla el Nuevo Testamento. Y se quedaron sorprendidos. Descubrieron que el tema principal, entiéndase, el que más citas tiene, es la segunda venida de Cristo, el segundo Adviento, de lo que más habla el Nuevo Testamento. Y es ahí, en la segunda venida de Cristo, cuando termina, por supuesto, la obra de ese león rugiente, ese adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con la venida de Cristo termina la obra del maligno. Con la venida de Cristo en carne glorificada, porque las salidas del verbo han sido muchas desde el principio, dice la Biblia. Ha salido muchas veces desde el principio. Pero en carne, eso ocurrió hace 2000 años. Y en carne glorificada, para buscar a los que le esperan, para buscar a los que duermen y serán resucitados, para esperar a los que le aman y esperan su venida y estén vivos. En esa segunda venida acaba el pecado, acaba la enfermedad, acaba la muerte. Y por eso esa segunda venida de Cristo recibe ese nombre precioso de la esperanza bienaventurada. Tenemos y podemos tener muchas esperanzas, porque el Señor es Dios de esperanza y nos da muchas esperanzas, pero hay una que sobrepasa a todas. No es una esperanza, sino la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno es que aquella lucha, aquel pecado que comenzó en el cielo, comenzó allí cuando este león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, empezó a luchar con aquel león de la tribu de Judá. Comenzó ahí y el mismo Jesús
le dijo, mira, Lucifer, no es correcto lo que estás haciendo, no está bien. Déjame a mí, que yo sé cómo va. No, y sí, y empezaron allí esa discusión. De tal manera que podría Jesús, de un zarpazo, haber acabado con él. Pero dijo, mira, no, vas a hacer tú tu obra y yo voy a hacer la mía. Y todo el universo va a decidir cuál de los dos leones es el que tiene que triunfar. De manera que Satanás ya, el adversario, dijo, bueno, pues yo voy a hacer mi obra. Y anduvo por esos mundos hasta que llegó a este planeta y entonces ya engañó a Adán y Eva y vemos las consecuencias de llevar a cabo la obra que Satanás quiso imponer. De manera que ese plan de salvación que Jesús tenía lo mostró en esta tierra, vimos cuál es el carácter de Dios, su plan de salvación, y Satanás pues tendrá que de una manera clara decir, pues tenías razón, y el nombre de Jesús será vindicado absolutamente por todos. Y veremos que en esa segunda venida, cuando Jesús ya venga en su gloriosa majestad, diga, esto se ha acabado. Hijos míos, venid, que ha sido destinado para vosotros este bendito lugar, para que estéis con mi Padre para siempre. Qué bueno. Pero mientras tanto, Joaquín, aquí nos encontramos con nuestras iglesias, que tenemos varias. Ahora, nuestros ancianos están en cada iglesia y debemos instruirles, debemos formarles para que ellos hagan también esa función tan fenomenal y tan maravillosa que es tener su propia grey, y ellos tienen también que formar a aquellos que están en aquellos lugares donde el anciano es el pastor de la iglesia. Pues muy bien, mi querido amigo y hermano Joaquín, aquí tienes ahora pues un minuto para que aconsejes, para que exhortes a los telespectadores de Logos Televisión y les puedas dar pues esas palabras de confianza y de amor para que estén atentos a su palabra, para que estén atentos a su Biblia y puedan ellos también conocer la palabra de Dios. Adelante. Pues, primeramente, dirigirme a ti, hermano, hermana, estés en el ministerio como anciano, como anciana, o cualquier otro ministerio que tú tengas dentro de la Iglesia del Señor. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. No nos ha abandonado. Jesús nos ha dicho claramente que no nos dejaba huérfanos. Dijo, vendré a vosotros, para estar con nosotros hasta el día de su segunda venida. Ese iré a vosotros no es la venida segunda final a buscar a su pueblo. Es referido al derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador, uno con el Padre y con el Hijo, y que viene para no dejarnos huérfanos, para estar con nosotros hasta el día de la segunda venida de Cristo. Y por eso ese consolador, ese paráclito en el que podemos apoyarnos, recostarnos, es la gran necesidad y el gran privilegio que se le da a la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu que está con nosotros, en el que podemos inclinarnos, apoyarnos. Y el Señor Jesucristo glorificado, que está en los cielos, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros ante el Padre de las luces. No estamos solos. Pero si tú nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, no me refiero ya a los que estáis sirviendo al Señor, sino los que todavía no habéis tomado la decisión de entregar vuestra vida a Cristo, os animamos a tomar esa decisión como también un día nosotros la tomamos. Y en medio de ese conflicto que, como decía el pastor, comenzó en los cielos y ha venido a la tierra, tomemos partido, tomemos parte. La salvación y la vida eterna están solo, única y exclusivamente en Jesucristo. Reconoce la realidad del pecado. Date la vuelta, que es lo que significa arrepentirse. Y entrega tu corazón al que primero entregó su corazón por ti y por mí, a Jesucristo el Señor. Pues muchísimas gracias, pastor. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa
y lo esperamos para otros estudios, y quedemos a todos aquellos que están escuchándonos y viéndonos por la televisión, que ellos puedan también saber, conocer y dar y compartir la palabra a los demás. Queridos amigos, os animamos para que siempre os encontréis ahí estudiando la palabra, profundizando en ella y clamando por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Nos vemos la próxima semana.